Muy buenas familia, ya estamos por aquí un día más. Feliz lunes a todos y sobre todo que hoy lunes los españoles somos un poquito más felices. Porque bueno, que ya sabéis que nuestra selección se ha ganado la segunda estrella. Tenemos 2 estrellitas como 2 soles, 2 estrellitas como el emoji del WhatsApp. Así que nada, hoy yo creo que somos todos un poquito más felices. Pero bueno, que hoy no venimos a hablar de fútbol, que este canal que es de ciclismo, obviamente, que venimos a hablar de eso. Fútbol, pues para otro canal, pero apetecía sobre todo eso. Yo no soy futbolero, pero bueno, que hay que animarlos. Y es que hoy por fin hoy, os voy a hablar de las 2 aplicaciones estas que en el anterior vídeo, pues en principio iba a hablar y al final me acabé liando con la movida de la quebrantahuesos. Así que hoy sí, hoy es el día de hablar de 2 aplicaciones que te dicen cuándo beber, lo que beber y qué cantidad tienes que beber y comer, obviamente. Y son nada más y nada menos que 2 aplicaciones gratuitas. En principio yo las tengo para Garmin, obviamente por la aplicación Garmin Connect. Desconozco si hay más gente que la descargó para otros dispositivos. Dejármelo en comentarios si las descargasteis y ahora os digo el nombre. Nombre de las 2 aplicaciones: una es Fuel de Goal. Lo digo así porque si lo digo en inglés la pronunciación igual no se entiende, lo dejo por ahí. Y es Fuel de Goal o de Goal. Bueno, vamos a dejarlo así, un inglés así un poco chapurrero, pero para que se entienda. Y la otra es Bidón. No tiene más nombre, Bidón, como el que llevas en la bici para beber. Bidón. Las 2 aplicaciones son de 2 personas diferentes. Una, que es la de Fuel de Goal, pues es de Chema Arguedes, que es el autor del libro de Planifica tus pedaladas y otros libros de ese estilo. Y el otro, que es el Bidón, es de Javier Abrego o Ábrego. No estoy seguro de cómo se pronuncia. Buenas. No sé si es Ábrego o Abrego. Ahí lo dejo, se llama así, Javier Abrego, voy a decirlo así. Si lo digo mal, pues lo siento mucho. No veo el acento por ningún lado, así que pues a mi gusto, cómo decirlo. Y después también hay una tercera aplicación que va, digamos, enlazada, relacionada con la de Bidón, que después, un poquito más adelante del vídeo, os voy a explicar su funcionamiento en base a lo que tú hagas en Bidón, ¿vale? Pero ese es otro punto. ¿Qué voy a hacer aquí? Que vamos a hacer la comparativa, no para saber cuál es mejor, cuál es peor, sino realmente las 2 que hay. ¡Hostia! El David. Bueno, iba de incógnito, no lo reconocí. Eso, al lío, que me despisto. No se trata de saber cuál es mejor, cuál es peor, sino que qué ventajas tiene una respecto a la otra, o qué diferencias, y para qué público o qué tipo de ciclista va dirigido. Eso es lo que vamos a hacer aquí en este vídeo, una comparativa. Pero es una comparativa de qué tiene este, qué tiene aquella, que no tenga la otra, y qué tipo de ciclista pues le conviene más. Así que voy a estar llegando a un merendero de aquí al lado. Bueno, al lado, que llevo 14 kilómetros para allá al merendero. Me paro y explicamos un poquito cuáles son, funcionamientos y demás. Nos vemos en un ratito. Ya vamos. Mira. ¡Yepa! Guapísimo. El sitio es guapísimo.
Así que ahora que estamos aquí a la sombrita, tranquilitos y relajados, pues os voy a decir las dos cosas. Similitudes, o sea, lo que son exactamente igual las dos, en qué son iguales y en qué se diferencian, tanto Fuel-de-Goal como bidón. Por cierto, voy a decir Fuel-de-Goal hasta el final del vídeo. Lo siento para los que sepáis mucho inglés, pues yo también sé inglés, pero prefiero decirlo así para que se entienda. Así que si me tiráis hate, me afeito, que hoy toca, por cierto. Así que vamos al lío. Diferencias, o sea, primero, ¿en qué son iguales? Las dos, tanto Fuel-de-Goal como bidón, lo que hacen es decirte cuánto beber y comer, cuándo beber y comer y qué comer y beber, ¿vale? Y eso de qué comer y beber, pues lo voy a puntualizar un poquito más adelante, ¿vale? Después, son iguales también en los planes. Las dos tienen planes, ¿vale? Planes, entrenamiento, competición, recovery, pero un pelín diferentes. Y ahora tienen ahí una pequeña diferencia. Y ahora vamos al lío. Las diferencias en sí es que Fuel-de-Goal tiene, si no recuerdo mal, yo la tenía instalada, tanto las dos las tenía instaladas, y tenía entrenamiento, competición y recovery. Esos son los tres planes, ¿vale? Y bidón tenía modo auto y modo plan, que tiene un poquito más. El modo plan se dividía, pues eso, en competición, en entrenamiento y en recovery, ¿vale? El modo auto es diferente, ya os lo explico ahora, una por una. Después, Fuel-de-Goal trabaja en bloques de kilojulios, es decir, en base a tu FTP, tienes que saber tu FTP, cuál es tu FTP, y con ese FTP, pues según el plan que elijas, te va a decir el bloque de kilojulios que hay que completar para poder comer y para poder beber, ¿vale? Eso se completa así, repito. En Fuel-de-Goal metes tu FTP, te registras, tienes que registrarte en Fuel-de-Goal, meter tu FTP y con tu FTP, pues después una vez que eliges el plan, o bien entrenamiento, competición, zona 2, recovery y demás, te va metiendo los bloques de kilojulios o más espaciados o más juntos, pero hasta que completes ese bloque de kilojulios de energía y de gasto que tú estás generando, no puedes ni comer ni puedes beber. No es que digas tú, bueno, son cada 10, 15, 20 minutos se va saltando la alarma para que comas. No. Eso va así, es decir, si aprietas más en subida, obviamente, pues te va a saltar antes, si vas más tranquilo, pues más espaciado. Eso va en función hasta que tú completes ese bloque de kilojulios. Hasta ahí, eso trabaja así. ¿Qué pasa si no te sabes tu FTP y no tienes potenciómetro? Bien, también se basa por pulso y por temperatura ambiente, ¿vale? Y después, además, que es un poco lioso, y ya explicaré las pequeñas puntilladas que le fui sacando a ambas sobre eso. Y hay que meter también dentro de Fuel-de-Goal un perfil, que es el perfil de sudoración. ¿Qué quiere decir el perfil de sudoración? Que es cuánto sudas tú. Pero aquí yo realmente le vi un pequeñito fallo, pero lo decimos al final, ¿vale? Después, le introduces qué bidones vas a llevar, si 2 de isotónico o 1 de isotónico, 1 de agua, y qué cantidad llevas, si medio litro, 750, 1 litro, porque los hay de litro, y se lo pones. Y después, comida, ¿vale? La comida que vayas a llevar. Entonces, esa es simple y llanamente la función de Fuel-de-Goal, ¿vale? Realmente es eso. Tú le dices qué llevas y qué tipo de entreno vas a hacer, pero basándote en los kilojulios que estás generando, que estás gastando. Y en esos bloques, cuando los terminas, pues obviamente te va a decir come y bebe. No es lo mismo salir
con un perfil de entreno de zona 2, donde te va a espaciar más los bloques de kilojulios, porque vas más tranquilo, que un bloque de series, de lactato y demás. Después, vamos a bidón, y esto es más bastante diferente. Bidón no hace falta registro, no hace falta registrarse en ninguna página, no hace falta meter nada, directamente bidón trabaja muy diferente a Fuel de Goal. ¿Qué quiere decir? Que tú descargas bidón y una vez que descargas bidón, si eliges el modo auto, ojo, si te eliges el modo auto, directamente es sin registros, sin abrir un perfil, sin nada. Lo único que tienes que poner en bidón es cuánto, perdón, mea culpa. El modo auto no es que tengas varios perfiles ni demás, perdón. El modo auto es, tú entras, no te registras, no te das de alta, no tienes ningún tipo de perfil, no tienes absolutamente nada, más que decirle a la aplicación cuántos bidones vas a llevar, si 750 medio litro, si 1 o 2, o si son 2 de isotónico o isotónico y agua, y lo que vas a comer. Vale, lo que llevas de comida, pues o bien barritas, rice cake, geles, etcétera, 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 o isotónico en polvo. Y eso es lo que tú le vas a meter. ¿Cómo trabaja? No trabaja como Fuel de Goal, por bloques de kilojulios. Trabaja por pulso, potencia y por temperatura, por estos 3 factores. ¿Y cómo es eso? Pues lo que va a hacer la aplicación es cada 5 minutos va a leer tu potencia normalizada, ojo, tu potencia media, no la normalizada, tu potencia media la va a leer cada 5 minutos, ¿vale? Y va a ir ajustando los parámetros de tanto bebida como de comida, ¿vale? Y después cuando salten los avisos, que saltan cada 15 minutos, lo que va a pasar, que salta cada 15 minutos el de comida, y 25 minutos el de... 15 minutos, joder, madre mía. Salta cada 15 minutos el de agua o el de bebida y cada 25 minutos salta el de comida. ¿Qué pasa? Que como va leyendo tu pulso, la potencia media y la temperatura ambiente, cuando salten esos avisos cada 15 y 25 minutos, te va a decir la cantidad exacta que tienes que comer y que tienes que beber. 10, 15, 20, 30 gramos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tu objetivo, es decir, salgo a la ruta 2 horas, pero se alarga, bidón va contigo, al igual que Fuel de Goal. Se alargan los objetivos, es decir, pues te va alargando hasta las, creo que son las 8 horas, o creo que no había tope ya. Si mal no me acuerdo, creo que había antes un tope de 8 horas y ahora creo que se alarga hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. Entonces se alarga, ¿no? Entonces si tú, pues en lugar de hacer la ruta de 2 horas, por lo que sea, pues se te alarga 3 horas, pues va a ir pues alargando o acortando pues esos espacios de comida y bebida. Al igual que si te paras, es decir, si tú te paras a la ruta, pues a tomarte un café, a tomarte un pincho, lo que sea, si tú paras, los avisos paran. Absolutamente, o sea, se paran y no saltan hasta que tú vuelvas a reiniciar el Garmin al darle al play y arrancas otra vez. Entonces ahí los avisos se vuelven a restaurar, ¿no? Por decirlo así, o sea, vuelven a activarse. Y sí, esa era otra de las similitudes entre los dos, que no me acordaba. Yo decía, yo me faltaba una, pero mira, era esa. Después, os había hablado de una tercera aplicación que va en relación a Bidón, ¿vale? Ese es el modo plan. Bidón tiene el modo plan. ¿Qué quiere decir el modo plan? El modo plan es que tú cargas una ruta o diseñas una ruta en lo que es la tercera aplicación o la tercera página. Lo puedes hacer por la página web, que es Mogu Wind. Por aquí os lo dejo, ¿vale? Se escribe tal que así, Mogu Wind. Eso, ahí sí,
te tienes que registrar, es gratuito obviamente, abres tu perfil y ¿qué haces en Moguwin? En Moguwin lo que vas a hacer es o bien cargar una ruta que tú ya tengas, pues un GPX, en formato GPX, un track que tú ya tengas, que digas voy a hacer este track, esta ruta que me gustó desde hace 2 años, o la creas directamente ahí. Entonces cuando tú entras ahí, lo que hace Moguwin es coger toda esa información, te va a decir por dónde va a soplar el viento, cómo va a ir soplando, si fuerte, si bajo, si lateral, si de cara, si de costado, si de culo, para hacer abanico, o sea, infinidad de movidas. Entonces tú todo eso lo vuelcas a la aplicación de Bidón y Bidón tienes el modo plan, ¿vale? Entonces ahí el modo plan es en qué plan vas a salir, si en modo entrenamiento, si en modo competición o en modo killer, vas a romper. Entonces ahí ya después entra en los factores de temperatura, potencia media cada 5 minutos leída, pulso, viento, y con todos esos factores la aplicación te va diciendo exactamente cuánto tienes que beber y cuánto tienes que comer según todos esos factores, porque imagínate que vas bajo de pulso, pero te viene un viento de cara de 3 pares de narices y estás gastando mogollón en potencia, pues obviamente eso lo va a calibrar y va a decir, pues estás gastando mucha energía con este poco pulso, pues ¿por qué? Porque tienes viento, pues vamos a calibrar esto. Y ese es el modo plan, o sea, es brutal. O sea, para mí es bastante, un pelín más completa. Bien. Y otra cosa que se me olvidaba, que no son 4 factores, es verdad. Son más factores, es decir, vamos a ver, que es que no me acordaba ya, que son las 2 aplicaciones que estuve usando tanto tiempo a la vez, que a veces es un lío. O sea, os recomiendo que si vais a usar 2 aplicaciones para hacer una comparativa, primero uséis una y después uséis otra, porque es un cacao mental exagerado. Vale, modo plan, bien. ¿Cómo era? Entras eso en Moguwin, subes la ruta, le pulsas enviar a Bidón y lo emparejas. Te va a saltar un código de 6 dígitos para que tú lo puedas emparejar, ¿vale? Esa ruta a Bidón. Y tu plan se calcula a partir de eso, de distancia, desnivel, velocidad media, la previsión del viento, la temperatura, la potencia media y tu pulso. O sea, todos esos factores los va a calcular y te va a decir exactamente cómo tienes que comer y cuánto tienes que comer y qué debes de comer. Y después hay otra cosa que tiene Bidón, que es la rotación, ¿no? Tiene una rotación que es del 60-40, es decir, el 60% de las cosas que tú lleves, de los alimentos que tú lleves, te los va a hacer como favorito. Es decir, por ejemplo, si tú tienes como favorito pues llevarte rice cake, plátanos, barritas caseras y demás, y después llevas geles, isotónico en polvo, gel de cafeína o lo que sea, pues lo que va a hacer es ir rotando. Y la rotación es un 60-40, es decir, el 60% de tus alimentos favoritos los va a meter pues en gran cantidad, y el otro 40%, que pueden ser geles o algo que no te haga mucho chiste de comer, pues yo que sé, un rollito de pan Bimbo con mermelada que no te hace mucho chiste, de jamón york y queso, pues, o de queso fresco con algo, pues igual si no te hace mucho chiste, pues te lo rota en menor cantidad, pero siempre va haciendo una rotación, es decir, te mete primero esto, después esto, después esto, después esto, para que tú digas, ¿qué como ahora? Buah, es que si primero como todo lo que no me gusta, después lo que me gusta, me aburre. Entonces, para evitar eso, si eres de los que no se quiere comer la cabeza, pues Bidón te lo hace. Es buenísimo, o sea, a mí me encantó. O sea, te va cambiando eso, pues ahora esto, y los dos te dicen qué comer y qué beber. Y después, llegando al final de todo esto, ¿para qué ciclistas están pensados?
Yo lo estuve viendo y realmente para mí, no es que ni una sea mejor ni otra sea peor, pero para mí Bidón me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo más que Fuel de Goal. Fuel de Goal al final lo hizo Chema Arguedas con una marca de nutrición que se llama Full Gas. Obviamente está todo muy muy medido, pero yo Fuel de Goal lo veo para gente un poquito más tirando a profesional, ¿no? Algo que ya te digas a competición un poquito más seria y no tan, bueno, pues de ir a 3 o 4, por decirlo así, ¿no? Lo veo para gente que ya trabaja mucho, quiere mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo más su tema de nutrición y demás y esfuerzo, porque Fuel de Goal también te mide la intensidad del esfuerzo que llevas en la ruta, en el plan, y yo lo veo un poquito más complicado a la hora de saber esos parámetros, ¿no? Eso ya tienes que tener, pues eso, un entrenador contratado que te lleve al dedillo todo eso y te dice, pues esto es así, vamos a poner este plan y demás. Esto ya yo creo que es para un poquito más avanzados, ¿no? En cambio, Bidón, como tienes el modo auto y que sea lo que Dios quiera, pero también te puedes crear tu propio plan, te va diciendo, sí que es verdad que tienes esos avisos marcados cada 15 y 25 minutos, cosa que Fuel de Goal no lo tiene, porque Fuel de Goal, si aprietas más, los avisos saltan antes, si aprietas menos, los avisos son más alargados. No quiere decir que cada 15 o 25 minutos en Fuel de Goal, pues te vaya a saltar el aviso. O sea, es decir, tú vas en una subida, estás apretando más, a lo mejor cada 10 minutos te dice, come, bebe. Si vas en llano y vas a rueda tocándote los pilindrines, pues te va a decir, pues dentro de media hora, pues bebe, dentro de 40 minutos come. No te dice exactamente el tiempo exacto, cuándo comer y cuándo beber, cosa que Bidón sí, es cada 15 minutos, pero es eso, Bidón cada 15 y cada 25 minutos te va a decir qué cantidad exacta tienes que comer y qué cantidad exacta tienes que beber. Lo veo más para gente pues, que va pues, a una BTT de vez en cuando, sale con la grupeta a apretarle duro pues un domingo o algún día de semana que le apetezca apretar. Yo lo veo más para eso, porque es mucho más fácil, mucho más intuitiva. Para mí era mucho mejor, porque yo tengo los avisos del Garmin de comida y bebida cada 15 minutos, o sea, cada 15 siempre me marca comer y beber, o sea, beber y después comer y beber. Entonces yo los tengo así, no te dice, mi Garmin no te dice cuánto tengo que comer y beber, pero están marcados, yo estoy acostumbrado a eso. Será porque es eso, porque yo estoy acostumbrado a que las alertas que tengo configuradas en Garmin cada 15 y 20 minutos me saltan de beber y comer, o sea, será por eso. Y después sí que hay una cosa que no me gustó de Bidón, que no es una pantalla de datos, es un campo de datos, es decir, tú en la pantalla de tu Garmin tienes para poner hasta 10 campos de datos, y Bidón es uno de ellos. Es algo que sí que no me gusta, porque Fuel de Goal es una pantalla exclusiva de datos, porque es una pantalla entera, como puede ser cualquiera, pero Bidón es un campo de datos, es un campo pequeñito de datos. Entonces, quizá peca en eso, peca bastante en eso, pero bueno, o sea, no todos puede ser, todos tienen cosas buenas y cosas malas. Y para mí, sinceramente, si tengo que recomendar una aplicación, cualquiera de las dos, para un ciclista recreativo, que sale a rodar, que le apetece, que tiene un club, una grupeta, y se va pues 2 veces o 3 veces al mes, o una vez al mes a una marcha fuerte, a un gran fondo, o le gusta salir con la grupeta, como dije antes, de killers o de modo tranqui, pues yo veo más factible Bidón que Fuel de Goal, porque es mucho más light, mucho más intuitivo. También puede ser una introducción a Fuel de Goal, para que después, una vez que ya estás adaptado, puedas tener eso.
Pero para mí los parámetros de Fuel de Goal son un pelín más complicados. Yo pienso que ya hay que saber leerlos. Lo tiro más a que tengas que tener un entrenador para que te sepa leer esos parámetros, al margen de que te diga la aplicación cuánto tienes que comer, cuánto tienes que beber, porque Fuel de Goal es eso, ya tienes que tener tu test FTP y tienes que introducir tu FTP. Y entonces, claro, es un poco más lioso. ¿Por qué? Porque si cambia tu FTP, tienes que cambiar tu FTP. Entonces, si tienes un entrenador y ya sabes, si tienes Training Peaks o Trainer Plan y te lo lleva y sabe que tu FTP cambió o te avisa y demás, pues lo vas cambiando en la aplicación. Si no, es un poco lío. Por eso a mí Bidón me gusta más, porque cada 5 minutos tu potencia normalizada la va leyendo y te va ajustando las cantidades. Entonces algo más es modo me despreocupo. No tengo que empezar antes de usar Fuel de Goal a hacerme un test FTP para saber qué FTP me tengo que meter y demás. Y ahora vienen las dudas. ¿Qué pasa si no hay potenciómetro? Pues Bidón, obviamente, te va a decir que es por pulso y por temperatura, te va a sacar una estimada de lo que tienes que comer y beber. Y en el modo plan exactamente lo mismo, por el desnivel, por los kilómetros, pulso y temperatura, quitando el de potencia, pues te va a hacer una estimación de lo que tienes que comer y beber. Es más completo, obviamente, si llevas potenciómetro, pero si no lo llevas tampoco pasa nada. Te hace una estimación muy acertada, muy acertada, porque hay un error que ahora se corrigió en la última actualización, de un 1,5% de margen de error. O sea, que tampoco ni tan mal. Pero es eso. Fuel de Goal, si no llevas potenciómetro, sí, ahí sí que estás jodido. Si no llevas potenciómetro, la estimación es muy complicada. Yo los probé con y sin, viendo cómo trabajaban sin potenciómetro, y Fuel de Goal... Bidón es un poquito más campechana, por decirlo así. A mí me gusta más, Así que, pues ahí queda. Decirme si la veis... Una hormiguita. Decirme si las habéis probado, si las pensáis probar, y si las probáis, pues dejadme comentarios igual. Y si los descargasteis, las probasteis, o sabéis de alguien que la ha probado, lo ha descargado y tiene sus opiniones, pues oye, bienvenidas sean. Y abierto a todo. Entonces, ¿qué tipo de ciclista eres tú? ¿O qué tipo de ciclista crees que eres? ¿Y cuál crees que sería tu aplicación ideal? ¿Esa? ¿Fuel de Goal? ¿O esta? Bidón. Os leo comentarios. Familia, nos vamos, porque yo llevo aquí, no sé, parado. La de Dios. Familia, me voy. Nos vemos en los comentarios y próximo vídeo. Así que atentos, porque tengo una cosilla para el próximo vídeo. Pero bueno, más adelante. Family, como digo siempre,